convoca en esta oportunidad es el Mercosur, o Mercado Común del Sur, que se inscribe como un proceso de integración. El Mercosur tiene como antecedentes, o se remonta a sus inicios, a 1985 a través de la Declaración de Foz de Iguazú, por la cual se crea una comisión mixta de alto nivel para la integración. Esta declaración es formulada por la República de Argentina y la República de Brasil. En 1991, mediante el Tratado de Asunción, se crea formalmente el Mercosur o Mercado Común del Sur, que hacia el año 1994 se proponía conformarse como un mercado común, que a la fecha no se ha logrado. Esta filmina pueden ustedes observar la cronología en la celebración de tratados y desarrollo de desarrollo institucional del Mercosur. Pueden observar los datos más relevantes económicos y demás respecto de el Mercosur. Cabe señalar a título indicativo que los estados que conforman el Mercosur juntos representan la quinta mayor economía del mundo, conforme datos de la CEPAL del año 2014 y también de el FMI a esas fechas, 2014. La finalidad del Mercosur, inicialmente y tal como se estableció en el Tratado de Asunción, era la creación de un mercado común. A través de ello se propendía acelerar el proceso de desarrollo económico y lograr consolidar un gran espacio económico para dar respuesta a otros grandes espacios económicos, por ejemplo el de la Unión Europea. Asimismo, se presenta como una plataforma de inserción internacional de los países miembros y hacia una etapa final se preveía la incorporación de las dimensiones social, política y productiva a este proceso de integración, sin perjuicio de que a la fecha no se ha logrado la creación de un mercado común, las dimensiones social, política y productiva, y cabría agregar ahora también ciudadana, se han desarrollado en el esquema de integración Mercosur. El Mercosur se basa en los principios de progresividad, reciprocidad, solidaridad, igualdad de trato y democracia. Son miembros plenos del Mercosur Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay. Los estados asociados son estados que participan en las reuniones y los órganos del Mercosur con voz pero sin votos. Entre ellos se cuentan Bolivia, que en este momento está en proceso de adhesión para constituirse en miembro pleno. Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. El Mercosur es un proceso de integración, pero en términos de personalidad jurídica internacional y conforme al protocolo de Euro Preto, es un sujeto de derecho internacional público, por lo tanto puede celebrar tratados con otros estados, acuerdos de sede y cuenta tanto el proceso como organización como con inmunidades y privilegios para su actuación, así como sus funcionarios. Puede ser responsable internacionalmente y estar involucrado en sistemas de solución de conflictos. Los órganos principales del Mercosur son el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercosur y la Comisión de Comercio del Mercosur.
Esto es conforme al protocolo de Europreto. Posteriormente fueron creados mediante otros acuerdos el Parlamento del Mercosur, o Parlasur, y el Tribunal Permanente de Revisión. El Foro Consultivo Económico Social ya se encontraban previstos en los tratados originales, lo mismo que la Secretaría del Mercosur. El Consejo del Mercado Común es el órgano más importante del Mercosur, es su órgano superior, y a él le incumbe la conducción política del proceso de integración y la adopción de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado de Asunción y para alcanzar la constitución final del Mercosur. El Mercosur está integrado por ministros de Relaciones Exteriores de todos los países que lo conforman y los de Economía o sus equivalentes de los estados partes. El Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo del Mercosur. También está integrado por representantes de los Estados miembros, específicamente representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de los Ministerios de Economía o sus equivalentes y de los bancos centrales. La Comisión de Comercio del Mercosur es el órgano encargado de asistir al Grupo Mercado Común. A ella le compete velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial común acordados por los Estados partes para el funcionamiento de la Unión Aduanera, así como para efectuar el seguimiento y revisar los temas y materias relacionados con las políticas comerciales comunes, con el comercio intra-Mercosur y con terceros países. Está integrada por todos sus Estados miembros, exactamente 4 miembros titulares y 4 miembros alternos por Estados parte, y es coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores. El sistema de adopción de decisiones en los órganos del Mercosur, en los principales que hemos mencionado, es por consenso y con la presencia de todos los estados partes, lo cual obviamente ha suscitado que la adopción de decisiones se torne difícil, por así decirlo, en el sistema, puesto que exige consenso. Y además ha originado observaciones en el sentido de que no resulta claro establecer hasta qué punto el Mercosur no es la expresión de todos sus estados miembros como estados y no como organización internacional, porque es muy difícil diferenciar la voluntad de los estados de la voluntad de sus órganos por este sistema de adopción de decisiones. En el Mercosur, como en el resto de los procesos de integración, existe lo que se denomina derecho originario y el derecho derivado. En el caso del derecho originario está constituido por los tratados internacionales firmados por los estados del Mercosur, que integran el Mercosur. El fundamental y más importante de ellos es el Tratado de Asunción o Tratado Fundacional del Mercosur, que es un acuerdo marco al que se le han ido sumando como anexos otros tratados celebrados entre los estados partes, los que se denomina protocolos. Así, por ejemplo, cabe señalar el protocolo de Europreto, que complementa el Tratado de Asunción en lo que hace a la estructura de gobierno del proceso de integración. Y como derecho derivado, contamos con las normas emanadas de los órganos del Mercosur, ¿no? Consejo de Mercado Común, Grupo Mercado Común u otros. Uno de los mayores problemas que presenta el Mercosur está relacionado con la aplicación de su derecho comunitario, es decir, la normativa que emana de sus órganos. Cabe reiterar aquí,
no se trata de tratados internacionales. Los tratados internacionales aplicables al bloque constituyen su derecho originario. En este caso, estamos tratando el derecho derivado, es decir, los actos que emanan de los órganos del Mercosur y obviamente tienen efectos jurídicos. Esos actos están destinados a ser aplicados en el territorio de cada uno de los estados que integran el Mercosur, sus estados miembros, pero a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, en que las disposiciones comunitarias, o por lo menos en su gran mayoría, se aplican directamente a los estados miembros sin necesidad de un proceso interno nacional de incorporación de esas normas, en el Mercosur ocurre lo contrario. La normativa comunitaria, para ser aplicable en el territorio de sus estados miembros, debe pasar por un procedimiento de adopción interna de la misma. Ello se contempla en el artículo 40 del Protocolo de Europreto. Por lo pronto, el procedimiento es el siguiente. El órgano adopta una norma y ella es publicada en el Boletín Oficial del Mercosur. Posteriormente, cada estado, de acuerdo a su ordenamiento interno, ha de incorporar esa norma a su regulación jurídica estatal. Luego, cada estado comunica a la Secretaría de Mercosur la adopción de la norma comunitaria. Una vez que la totalidad de los estados ha adoptado la norma emanada del órgano Mercosur, la Secretaría lo comunica a todos los estados del bloque, que integran el bloque. Y entra en vigor la norma a los 30 días que esa comunicación es publicada en los diarios oficiales de cada estado. Mercosur cuenta con un sistema de solución de controversias. Este sistema de solución de controversias no contempla la participación directa ante los órganos Mercosur de las personas privadas, sean ellas físicas o humanas, y de las jurídicas. Las partes en las controversias que pueden plantearse en el sistema Mercosur son los estados. Los particulares solo podrían hacerlo acudiendo a la sección nacional del Grupo Mercado Común del estado de su nacionalidad. En el caso de violación de una norma Mercosur, el particular realiza la denuncia o informa a la sección nacional que correspondiere a su estado, y es el estado el que define si realizará el planteo ante los órganos del sistema de solución de controversias. La finalidad de solución de controversias del Mercosur, que está contemplado en el Protocolo de Olivos, es, valga la redundancia, lograr una solución a las diferencias que se plantearan por violación a la normativa Mercosur, realizar un control de legalidad y también lograr una interpretación uniforme del régimen jurídico del Mercosur. La naturaleza de los medios de solución de controversias contemplados en el sistema Mercosur es básicamente diplomática, técnica y jurisdiccional, a través de un sistema arbitral y también de un sistema de revisión con orientación a lograr una interpretación uniforme del derecho mediante la creación de un tribunal permanente de revisión que no tiene en sí naturaleza arbitral.
A los fines de asegurar el cumplimiento de la decisión final que adopten los órganos de solución de controversias del bloque, se establece un sistema de medidas compensatorias o contramedidas. Es decir, si un Estado o el Estado beneficiado no logra que el Estado que ha incurrido en la violación de la normativa Mercosur la compra, puede proponer o puede llevar adelante la adopción de medidas compensatorias o contramedidas. ¿En qué consisten? Básicamente, frente a la violación de la normativa Mercosur y la renuencia a cumplimentar con las decisiones finales que se adoptan los órganos de solución de controversia del bloque, el Estado afectado puede tomar medidas contra el otro Estado en lo que es la materia comercial. Por ejemplo, si un Estado no ha observado una norma Mercosur en determinado sector o intercambio económico en el sistema, ese Estado, el Estado afectado, podrá apartarse también de la normativa Mercosur y adoptar una decisión que sea contraria a esa normativa y en perjuicio del Estado incumpliente. En principio se trata que sea en el mismo sector comercial en que se ha dado el incumplimiento por parte del Estado que ha iniciado la diferencia o la controversia, y si ello no es posible, bueno, se admite que sea en otras áreas. Los pasos a las controversias o etapas son las siguientes. Primero, las partes deben iniciar una negociación directa entre ellas, y si esa negociación fracasara, les quedan varias posibilidades. Ir directamente al Grupo Mercado Común, o directamente al procedimiento arbitral, o directamente al Tribunal Permanente de Revisión. También le queda la posibilidad de adoptar un camino más extenso, pero con la posibilidad de abrir mayores instancias de negociación. Así, por ejemplo, podría hacer lo siguiente. Fracasada la negociación, recurre al Grupo Mercado Común, puede realizar recomendaciones y las partes quedan en libertad de adoptar o no la recomendación del Grupo Mercado Común. Agotada esa instancia, si no hubiera una solución de la controversia, cualquiera de las partes puede acudir al procedimiento arbitral. En este caso, se constituye un tribunal arbitral y los integrantes del tribunal arbitral son elegidos por las partes, uno en representación de cada uno de los estados que están involucrados en la controversia, y uno de los árbitros es elegido en común por todos ellos. El tribunal se constituye al solo efecto de solucionar la controversia que se le plantea, y luego ese tribunal se disuelve. La lista de árbitros es llevada por la Secretaría del Mercosur. Una vez que se ha pronunciado el tribunal arbitral, si una de las partes no está de acuerdo, puede acudir al Tribunal Permanente de Revisión. El Tribunal Permanente de Revisión tiene por finalidad esencial lograr la homogeneización de la interpretación de la normativa Mercosur. Si lo que se plantea ante el Tribunal Permanente de Revisión es, valga la redundancia, la revisión de una sentencia arbitral, el tribunal solo tiene competencia en ese caso para revisar la interpretación que se le ha dado a la norma Mercosur. En caso de que las partes hubieran optado directamente, una vez fracasada la negociación, ir sin pasar por los estadios previos, Grupo Mercado Común, procedimiento arbitral, sino que directamente plantea la cuestión en el Tribunal Permanente de Revisión, ahí sería el único caso en que el Tribunal Permanente de Revisión tiene facultades para decidir cuestiones de derecho y también revisar
o ingresar a las cuestiones de hecho que puedan ser objeto de la controversia y estar planteadas en el caso. El Tribunal Permanente de Revisión también tiene facultades para emitir opiniones consultivas. Esas opiniones consultivas no son obligatorias ni vinculantes para los Estados partes. En este caso, él debe expedirse sobre una cuestión jurídica que le proponen los sujetos legitimados para solicitar opiniones consultivas, que pueden ser los Estados partes, pero actuando conjuntamente, no unilateralmente, los órganos con capacidad decisoria del Mercosur y los tribunales superiores de justicia de los Estados partes, también el Parlamento Mercosur. El Mercosur, como bloque, como proceso de integración, como organización internacional o sujeto de derecho internacional con personalidad jurídica propia, obviamente se establece relaciones externas, ya sea con otros estados o con otras organizaciones internacionales. Así, por ejemplo, puede celebrar tratados de libre comercio. Uno de ellos que podemos dar de ejemplo es el tratado celebrado con Israel. O puede relacionarse con otras organizaciones internacionales, caso de la Unión Europea, con el que recientemente ha celebrado un acuerdo comercial de envergadura. También el Mercosur está relacionado en el plano comercial internacional íntimamente con la LADI o la Asociación Latinoamericana de Integración y se encuentra inscripto en virtud de estar incorporados sus tratados en el sistema de la LADI a em, el, a la Organización Mundial de Comercio, en lo que era el sistema del GATT, General Agreement of Trade and Tariff, acuerdo general sobre comercio y tarifa, que luego fue reemplazado por la Organización Mundial de Comercio. Esta inscripción es de fundamental importancia porque de esa forma el Mercosur se inscribe dentro de las excepciones contempladas al principio de igualdad de trato en el sistema de la OMC.